Revisión sobre trastornos hipertensivos del embarazo. Estos cuales incluyen hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y síndrome de Gel. Además, vamos a revisar hipertensión crónica preexistente en paciente embarazada y sus combinaciones. Iniciando con esto, debemos de saber que la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia son padecimientos exclusivos del embarazo que deben de resolverse posterior a término del embarazo para que sean de este ciclo. La hipertensión gestacional debe de cumplir con los criterios de tener cifras tensionales en la paciente embarazada mayores o iguales de 140/90 milímetros de mercurio, esto en 2 tomas con diferencia de 4 horas y tener la presión siempre sostenida, no debe de variar. Además de cumplir con no presencia de proteinuria ni daño a órgano blanco para que entre en el criterio de hipertensión gestacional. Sabiendo esto, en la AJA 2017 se hicieron las modificaciones a las cifras de la presión arterial. Si tu paciente tiene consultas periódicas para poderse embarazar, debe de tener cifras hipertensivas para ser normal menores de 120/80. Menores, ya que la presión arterial elevada comienza con la cifra igual o mayor a 120/80 milímetros de mercurio. Entonces, tú debes de estar seguro que tu paciente no era hipertensa antes del embarazo. Que los trastornos hipertensivos del embarazo son 4. El primero, hipertensión gestacional. El segundo, que es las complicaciones de que es preeclampsia, eclampsia y síndrome de Gel. Tercero, hipertensión crónica preexistente en paciente embarazada. Cuarto, hipertensión crónica preexistente en paciente embarazada con preeclampsia superpuesta. En el consultorio, ¿cómo vamos a hacer nosotros la valoración predictiva para este tipo de pacientes? Primero que nada, tenemos que estar tomando la presión 1 o 2 veces por semana en la paciente gestacional. Segundo, tenemos que tener laboratorios para tener nosotros un componente el cual nos dé un indicativo si hay elevaciones o alteraciones, qué componentes debemos de vigilar. Trombocitopenia, proteínas en orina de 24 horas o el porcentaje proteína creatinina y enzimas hepáticas elevadas. Esto nos va a dar un indicativo si la paciente está presentando descontrol, ya que tenemos que refieren de un 5 a un 10% de pacientes que sufren de hipertensión gestacional sufren de preeclampsia. Control ultrasonográfico en estas pacientes. ¿Para qué? Vamos a vigilar el crecimiento fetal en una prueba sin estrés. Vamos a vigilar la concentración o la cantidad de líquido amniótico y el bienestar fetal. Esto para vigilar, ya que la primer causa de preeclampsia, eclampsia en los pacientes puede ser disminución del crecimiento. Todo esto en conjunto nos va a ayudar a tener un valor predictivo para saber si esa paciente con hipertensión gestacional se está desviando a una preeclampsia. Definiendo y clasificando estos trastornos, vamos a tener 2 puntos claves. ¿Cuál es eso? La semana gestacional que lleve la paciente y el daño a órgano blanco. Entonces, el trastorno hipertensivo gestacional es un trastorno de la presión arterial en una paciente embarazada que aparece después de la semana 20 de la gestación, pero no cumple con presencia de proteinuria ni de daño a órgano blanco. Mientras que en la preeclampsia vamos a tener hipertensión en el embarazo más proteinuria, alteración de las enzimas hepáticas, disminución de las plaquetas, alteración de la función renal, edema pulmonar, trastornos cerebrales o visuales. Estos ya quieren decir que hay daño a órgano blanco, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede volverse severo. A diferencia de antes de la semana 20, si nosotros encontramos trastornos hipertensivos, los vamos a clasificar en una hipertensión preexistente de la paciente que se embarazó. Entonces, primero que nada, debe de ser una paciente con hipertensión que tenga cifras de presión arterial mayores de 140/90 en un periodo del embarazo anterior a la 20 semana. ¿Cómo vas a detectar que una paciente ya hipertensa, embarazada, está haciendo preeclampsia? Vas a tener en la paciente ya controlada un descontrol hipertensivo. Este va a requerir más medicamento y vas a tener más dificultad para llevarlas a cifras normales, además de presentar daño a órgano blanco y puede presentar aparición o aumento de la proteinuria que tú ya tenías registrada en el control.
Entonces, observando bien este cuadro, es como tú vas a poder distinguir qué padecimiento tiene tu paciente embarazada y qué controles debes de llevar en la consulta médica familiar. Recordemos que la preeclampsia tiene dos derivadas. Este es eclampsia y síndrome de HELP, que estos son trastornos de complicaciones posteriores o complicaciones graves de la paciente embarazada, pero se revisarán dentro de otro capítulo.